día vamos a hablar de pensiones. Don Jaime Quesada, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes. Escuchamos más temprano a Kevin Felgueras desde el Congreso y se está reiniciando y retomando la discusión por un quinto retiro de ahorros previsionales. Vamos a revisar datos, números que muestran lo que ha sido las consecuencias de los retiros previsionales en el pasado. Vamos a revisar a continuación lo que ha ocurrido con aquello. Esto en el caso de los pensionados. Pensionados, Ya. así es. Personas que iniciaron el trámite y se pensionaron durante el mes de enero. Si consideramos el ahorro que ellos tenían en promedio, cayó un 32% en relación al mismo mes del año pasado. O sea, lo que habían acumulado 2021. en el chanchito para jubilarse, eso cae 32%. Es un tercio menos. Harto menos. Harto menos. Y revisemos el detalle. En el caso de los hombres, tuvieron un ahorro promedio. Reiteramos, las personas que se pensionaron en enero tuvieron un ahorro de 41,7 millones de pesos. Y miren en el caso de las mujeres, 18,8 millones de pesos, casi 19 millones de pesos. Una diferencia gigantesca que de alguna manera confirma lo que hemos conversado, lo que se ha estudiado por mucho tiempo en nuestro país, esta diferencia importantísima que existe en las pensiones de hombres y mujeres. Y atención con este dato también, porque una de las razones de esta caída importante en el ahorro promedio es justamente, primero, la caída de la rentabilidad de los fondos más conservadores. Sabemos que durante el año pasado tuvieron un 2021 para el olvido. Este año le han dado un poco mejor. Un poquito mejor se han recuperado estos primeros 2 meses, pero el año pasado las rentabilidades cayeron mucho. Y por supuesto el retiro de ahorro previsional, según los analistas, según los expertos, es una de las razones que explican esta disminución en el ahorro. Claramente, si hay un chanchito, como decías tú, Andrés, y le sacamos dinero por el retiro de ahorro previsional, la pensión que ya era mala, la pensión aún más efectivamente se hace mucho más baja. Revisemos la siguiente gráfica porque pongámosle número a esto. Ya, a ver. Durante enero, la pensión promedio autofinanciada, estamos hablando solamente de promedio las pensiones hombres que con se mujeres, consiguen efectivamente con el ahorro propio, llegó a los 169.796 pesos. Y esto es, ojo, un 29% más baja que la pensión promedio que se había obtenido en enero del año anterior, del año 2021. Allí se materializa, se está viendo una caída muy importante en el monto promedio de la pensión. Y aquí nuevamente se ve esta diferencia. Brutal. En el caso de los hombres, una pensión promedio de un poquito más de 241.000 pesos. Y en el caso de las mujeres, menos de 100.000 pesos. Pensiones autofinanciadas, es decir, la pensión que se consigue con el ahorro individual. Un dato muy interesante también que hay que considerar, que no siempre se muestra, es la densidad de cotizaciones. Si consideramos el periodo completo en que la persona está activa de alguna manera y puede ir ahorrando, solamente es el 57% del tiempo en que ese ahorro se está realizando, se está produciendo. La densidad de cotizaciones es bastante baja. Y la siguiente gráfica nos muestra. En el caso de los hombres y mujeres, la diferencia de densidad es mucho mayor. Se refleja en la pensión. Esto es el promedio, exactamente. Ya. ¿Y esto también es un dato bien interesante porque durante enero se pensionaron un poquito más de 16.000 personas. Ya. Y esto es un aumento del 95% en relación al año pasado. Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo? Las pensiones cayeron, cayó el ahorro, pero se pensionó más gente. A mí se me ocurre una idea por qué puede ser. Y se da justamente esa diferencia. Y te doy el número más alto en 8 años. El número más alto en 8 años. La PGU puede tener un efecto. Exactamente. La pensión garantizada universal, que ya está a puertas de adjudicarse, y muchas personas viendo que si las pensiones ya eran malas, pero llegaba este complemento, me subo, me jubilo. Exactamente. Y justamente la implementación de la pensión garantizada universal es uno de los elementos que contribuyó a que el número de personas que se pensionan aumenten, y también el incremento en la tasa de interés. Esto beneficia mucho a los pensionados porque se realiza un nuevo cálculo para el retiro programado y se realiza un nuevo cálculo también para las personas que se pensionan por renta vitalicia. La tasa de interés, cuando sube, se ven beneficiados estos grupos. Revisemos declaraciones en torno a este tema, en torno a las pensiones y estos números que son bastante decidores. Los pensionados en enero de este año han sido mayores al año anterior, pero los saldos han financiado una menor pensión producto de dos variables. Una, la rentabilidad negativa que obtuvieron los fondos más conservadores del tipo D y E, que son aquellos fondos en que están las personas pronto a pensionarse, y los retiros del 10%. Es significativa en el monto de las nuevas pensiones, deja en evidencia el impacto negativo que han tenido los retiros de fondos previsionales,
tanto en el saldo de las personas al momento de jubilar, como también por efecto de las pérdidas experimentadas por los fondos más conservadores durante el año pasado. Con todo, el número de nuevos pensionados se ha venido recuperando en un contexto en el que estos fondos han recuperado parte de sus pérdidas, la mejora en las tasas para el cálculo de las futuras pensiones y también por efecto de la nueva pensión garantizada universal. Sí, lo decíamos y comentábamos, el efecto de la PGU ha sido bien importante, bien llamativo en relación a la decisión que toman muchos pensionados. En enero entonces aumenta en forma importante la cantidad de personas que inició el trámite porque efectivamente ven que pueden optar a esta pensión garantizada universal, Andrés, que de todas maneras se obtiene si la persona sigue trabajando. Si tiene más de 65 años y no se pensiona, que no esté trabajando, la recibe puede igual. recibir la PGU también. Recordemos que hoy día la pensión básica solidaria solamente las personas que, entre comillas, no estaban trabajando formalmente, y muchos adultos mayores por las pensiones bajas se iban al mercado informal para intentar lograr un complemento. Ahora es compatible, exactamente. Don Jaime Quesada, muchas gracias. Nos vemos.